Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 22, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo en un rato más, no lo pierda, por favor. Creo que como creyentes, como nación, como país, necesitamos nosotros responder bíblicamente ante el matrimonio civil igualitario. Yo quisiera que podamos tener una perspectiva adecuada en torno al tema. Para eso considero que necesitamos comprender, tener un entendimiento claro del trasfondo. Cuando nosotros hablamos de la comunidad LGBTI, en la diapositiva siguiente podemos darnos cuenta. La comunidad, estas siglas significan esto: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales. Ese es el significado de las siglas. Primeramente, este grupo fue conocido como homosexuales, pero las organizaciones de lesbianas y bisexuales se opusieron a esta descripción porque no les incluía y llegó a darse las siglas LGB. Posteriormente, los transexuales levantaron su voz de protesta y por eso se añadió la letra T. Después los intersexuales levantaron su voz de protesta y por eso se incluyó la letra I. Con el paso del tiempo han venido diferentes grupos, han venido levantando su voz de protesta para que en esas 5 siglas, en esos 5 géneros, se les incluya a ellos. Sí, usted ve aquí la Q, la que quiere añadirse es queer, es una palabra en inglés que significa raro, extraño o inusual. Los que se agrupan en los asexuales quieren que su letra A también se incluya en estas siglas. Algunos han buscado una solución mejor que que tener toda esa distribución y han pensado en sumar el signo más o plus para incluir a otros grupos. Recuerde que un ex trabajador de la ONU manejaba de manera personal una lista de géneros. Dicho a nosotros primero 5 géneros aquí, pero ese hombre manejaba una lista personal de 112 géneros. Así es que es tremendo lo que pasa. En el 2017, la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas dice que en 72 países la homosexualidad es un delito. En el Ecuador dejó de ser delito la homosexualidad en 1997. En el 2014, abril del 2014, el Ecuador reformó el Código Civil para permitir que personas del mismo sexo pudieran convivir, lo que se llama unión de hecho. Obviamente la unión de hecho es diferente al matrimonio. Hay algunas cosas que las personas que se adhieren a la unión de hecho no tienen, y es por eso su afán de llegar a ser considerados matrimonio y no una unión de hecho. Otra frase muy usual que se escucha hoy en día es la frase ideología de género. En esta palabra género nosotros necesitamos entender, no lo pase todavía por favor, en esta palabra género nosotros necesitamos entender por qué se llama ideología de género y no ideología de sexo. Porque sexo habla de masculino, femenino y nada más. Entonces, cuando incluyeron la palabra género, lo que quisieron hacer es esto: una cuádruple
disociación del ser humano. En esa cuádruple disociación se habla del sexo biológico, la identidad de género, el rol de género y la orientación sexual. El sexo biológico está determinado por los genes, masculino, femenino, nada más. Pero la identidad de género tiene que ver cómo te sientes. Así es que puedes ser hombre y sentirte como mujer, o puedes ser mujer y sentirte como hombre. El rol de género tiene que ver con algo social, es el rol que el hombre y la mujer van a cumplir. Y en la orientación sexual está dado quién te gusta. Así es que si como hombre te gusta otro hombre, esa es tu orientación sexual. Si a ti como hombre te gusta una mujer, esa es tu orientación sexual. Todo esto se da, esta ideología de género y la utilización de la palabra género, para poder incluir no solo al hombre y a la mujer, sino incluir una identidad de género distinta y una orientación sexual diferente. El sexo hace referencia a lo biológico. Está determinado por cromosomas XX para las niñas, XY para los niños. La diferencia tiene que ver con lo biológico. El sexo no se asigna, no se escoge, está determinado por los genes. Esta categorización del sexo biológico es conflictiva para los grupos homosexuales. Y por eso toda esta distribución. Como dije, un ex delegado de la ONU manejaba una lista personal de 112 géneros. Y ahora nosotros podemos ver no solo esos 5 géneros en las siglas LGBTI, sino muchos más. Algunos ejemplos para muestra. Una mujer reclamó el género de la mismidad. Es decir, yo estoy insatisfecha con el matrimonio con un hombre, así es que yo me voy a casar conmigo misma. Laura Messi, primera italiana en casarse consigo misma en mayo del 2017. ¿Por qué? Porque reclamó su derecho de tener el género de la mismidad. ¿Sabe? Esto no es un caso. En Japón, en Canadá y en Estados Unidos hay todo un grupo de servicios para que tú puedas llegar a tener un matrimonio de la mismidad, casarte contigo mismo. Es un tremendo negocio y está en crecimiento. Una persona de Canadá, un hombre llamado Paul, reclamó para sí mismo el género transexual y transedad. Y a sus 56 años, un hombre que estuvo casado con esta mujer 26 años y tuvo 7 hijos de esa unión, llegó a reclamar este género de la transexualidad. No soy hombre, soy mujer. Transedad, no tengo 56 años, soy una niña de 6 años. Una pareja llegó a adoptar a este hombre. Esta pareja tenía ya una niña de 4 años y ahora usted puede ver en internet videos donde este hombre, catalogado a sí mismo como una niña de 6 años, está jugando con una niña de 4 años que legalmente es su hermana. Otra persona llegó a reclamar el género de la transespecie. Y esta mujer, Maya Silver, se casó con un delfín llamado Cindy, que murió hace unos meses. Mañana, si su hijo dice que es un gato y usted no está de acuerdo, pueden llegar a enjuiciarle por atentar contra su identidad.
Esto pasa ya. En Canadá, varios padres de familia han sido metidos a la cárcel porque se negaron a mandar a sus hijos de primaria a una clase de educación sexual. Esa clase consistía en tocarse a sí mismos, los niños, tocarse a sí mismos para poder identificar su identidad. Esto no hay 2 o 3 o 4 ejemplos, hermano. Hay un montón de casos, hay decenas, hay cientos de casos como estos. Hablemos de el matrimonio civil igualitario. El miércoles 12 de junio del 2019, la Corte Constitucional del Ecuador, con 5 votos a favor y 4 en contra, admitió el matrimonio civil igualitario. Esto significa que en el momento en que esta resolución se publique en el registro oficial, será legal que 2 personas del mismo sexo se puedan casar. Y Ecuador será el 5º país de Latinoamérica, junto a Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, en aprobar el matrimonio civil igualitario. Y seríamos parte de los 30 países a nivel mundial que reconoce este derecho para los homosexuales. Hagamos un poco de historia. Pamela Troya y Gabriela Correa, el 5 de agosto del 2013 se presentaron en el registro civil para casarse. Su solicitud fue negada y solicitaron una acción de protección. En mayo del 2018, Efraín Soria y Javier Benalcázar, 2 homosexuales que habían convivido ya 12 años, se acercaron al registro civil para casarse y su solicitud fue negada. Ellos se apoyaron en una opinión consultiva de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Esta corte afirma que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero al mismo tiempo reconoce los derechos de la comunidad LGBTI. Y llegó a decir en una consulta que Costa Rica les hace, Costa Rica, miembro de la ONU, llega a preguntar, ¿qué sucede con el patrimonio de las personas homosexuales que están viviendo juntas? En la respuesta que la Comisión, que la Corte Internacional de Derechos Humanos da, no solo contesta esa pregunta, sino contesta acerca de el matrimonio igualitario. Entendamos algunos detalles. Siguiente diapositiva, por favor. OEA, Organización de Estados Americanos. El Ecuador es miembro de esta organización. La OEA la OEA tiene un órgano judicial autónomo, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta organización autónoma y jurídica es la que llega a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta Convención Americana de Derechos Humanos, ahí hay todo un articulado en torno a todos los derechos humanos que se tienen. A esta corte es a la que se le pregunta acerca de los derechos humanos. La Corte Constitucional de nuestro país, haciendo caso a la opinión consultiva de la Corte Interamericana, es la que llega a tomar la decisión, con 5 votos a favor y 4 en contra, de establecer el matrimonio igualitario, civil, igualitario en nuestro país. ¿Cuál es el problema aquí? Algunos problemas. La Corte Constitucional legalmente es un grupo que debe llegar a interpretar la Constitución. Ese es el rol, nada más que eso. La Asamblea Nacional es la que puede reformar la Constitución. En el artículo 67 de la Constitución de nuestro país dice: el matrimonio es la unión entre hombre y mujer.
es un artículo mucho más grande. Esta frase que tiene que ver con nosotros. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Y la Corte Constitucional se abroga un derecho de cambiar esta parte de la Constitución y por eso es la pugna. Ahora, la Corte Constitucional llega a pedir a la Asamblea, usted podrá leer, hubo 2 fallos de la Corte Constitucional. En esos 2 fallos, la Corte Constitucional pide 2 cosas. Una, reforma, siguiente, del artículo 81 del Código Civil. El artículo dice, matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. La Corte Constitucional pide a la Asamblea, hay que modificar esto. Les pide también, siga, artículo 52 de la Ley Orgánica de Identidad de Datos Civiles dice, matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, procrear. Perdón, estoy leyendo otra vez el 81. Artículo 52. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Así es que solicitan que la Asamblea pueda modificar ese articulado. La pregunta es, ¿por qué hay que cambiarlos? La pregunta es por qué se tiene que modificar estos artículos. Y los juristas de nuestro país llegan a decir que esto no es una competencia de la Corte de nuestro país, sino de la Asamblea. El problema acá es que, en la siguiente diapositiva, por favor, artículo 426 de la Constitución. Las jueces y jueces aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos llega a decir que los homosexuales tienen derecho a casarse, en nuestra Constitución dice que los instrumentos internacionales de derechos humanos pueden ser tomados cuando en la Constitución se muestra algo más favorable. Y por eso pasa la resolución. Porque la Corte Constitucional dice, la Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea una posición más favorable para los homosexuales y como nuestra Constitución permite que nosotros integremos todos los instrumentos internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la resolución pasa. Mientras hay otros juristas que están en desacuerdo. Algunos han dicho se necesitaba 7 votos y no 5. Y el dilema en el que nosotros nos encontramos es que nuestra Corte está haciendo caso a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apoyados en la Constitución que permite hacer caso a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y ahí está el problema. Un segundo principio importante es que la Biblia establece que la homosexualidad es un pecado. Y usted puede ver una cita bíblica ahí. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estoy leyendo Judas 7. Usted observa lo que dice. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, Sodoma y Gomorra, y el castigo a Sodoma y Gomorra, Dios lo hizo con el objetivo de que esto sea un ejemplo de cómo Dios castiga la homosexualidad, porque la homosexualidad desde la perspectiva de Dios
es un pecado. Levítico 18:22 dice, no te echarás como con varón, como con mujer. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra abominación es una de las más fuertes en la Biblia, significa asqueroso. Para Dios le parece asqueroso cuando un varón se echa con otro varón como se lo hace con una mujer. Otra cita. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Sígame por favor. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Otra cita en 1 Corintios 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Otra vez pecado. Otra cita en 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hermano, el homosexualismo no es una enfermedad. No se necesita una pastilla. El homosexualismo es un pecado. Necesita arrepentimiento. ¿Sabe? Es importante que nosotros nos demos cuenta de la posición que la Biblia establece en torno a esto. Más allá de que estemos de acuerdo o no con lo que pase en nuestro país, la posición de Dios es que esto es un pecado. El homosexualismo, el lesbianismo y todas estas ramificaciones que hoy en día se llaman preferencias sexuales no son una enfermedad, son un pecado. No se necesita medicina, se necesita arrepentimiento. Es interesante lo que dijo Francis Collins, un genetista estadounidense. Él trabajó por 9 años al frente del proyecto Genoma Humano y descubrió algunos detalles de nuestra genética. Este hombre, primero siendo no cristiano, llegó a conocer al Señor. Y él dijo, no hay gen gay. Si usted se cree mujer, siendo hombre, el problema no está en la genética, sino en su mente. Observa, el homosexualismo no es una enfermedad. No está en los genes. El homosexualismo es una decisión tomada contraria a la palabra de Dios. Escuchar de nosotros esto se lo conoce como homofobia, una aversión o fobia a los homosexuales, a las personas con este tipo de preferencias. Se menciona ser discriminatorios y denigrar. La palabra de Dios, Dios establece que la homosexualidad es un pecado. ¿Sabe? Hay un tercer concepto que yo quisiera compartir con usted.
En la pantalla puede ver una cita de Génesis, observe. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras leo desde el... Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y la costilla que Jehová Dios tomó de el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el modelo de Dios hay un hombre y hay una mujer. Ese es el modelo de Dios. Dios establece la primera institución creada por Dios es el matrimonio. Para Dios no fue bueno que el hombre esté solo, y por eso hizo ayuda idónea y tomó a un hombre que debía dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, y junto a ese hombre y esa mujer formar la primera institución llamada matrimonio que Dios estableció. Así es que cuando se va en contra del matrimonio, no es irse en contra de algo cultural, de un invento de la sociedad, es irse en contra del modelo que Dios estableció para nosotros. Dios estableció ese matrimonio formado por un hombre, formado por una mujer. No es invento de la sociedad. No es invento de una iglesia o de un pueblo. Dios estableció esta primera institución. Es interesante que esta cita de Génesis 2, 18 al 25 que acabé de leer hace un momentito, es tomada por Jesucristo para él hablar acerca del matrimonio ahí en Mateo 19 y en Marcos capítulo 10. Y luego es tomado por el propio apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Hermano, uno de los conceptos que se maneja hoy en día es que el matrimonio pudo empezar con un hombre y una mujer, pero a lo largo del tiempo las sociedades se han modernizado, hemos crecido, hemos evolucionado, y ahora es normal y es correcto que nosotros aceptemos otro tipo de matrimonios. Jesucristo, después de cientos de años de haber escrito Génesis 2, él tomó Génesis 2 como base para su discurso en Mateo 19 y en Marcos 10, y lo propio hizo el apóstol Pablo. El matrimonio es atemporal. El matrimonio es atemporal, no se modifica por las culturas, no se modifica por el tiempo. Este modelo de Dios hecho de un hombre y de una mujer, donde van a ser bendecidos con hijos, es el modelo de Dios. Esto no va a cambiar, aunque las sociedades modifiquen esto. La Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1, versículos 27 y 28. Dios es el creador de un hombre hecho a su imagen y de una mujer hecha a su imagen.
Dios bendijo esto. Dios ordenó: fructificad y multiplicaos. Dios creó el matrimonio con un hombre y una mujer hechos a imagen del propio Dios, y Dios les bendijo y Dios les ordenó que sea este matrimonio el que se fructifique y se multiplique. Y en la medida en que usted y yo lleguemos a salirnos del modelo perfecto de Dios, pagaremos las consecuencias. Déjeme decirle un principio más en su Biblia. Génesis 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios capítulo 5, versículo 22. ¿Sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Vi a algunos de ustedes en la marcha el día de ayer. Cada uno tiene su propia opinión y sabe si debe intervenir en una marcha o no. Pero sabe, los últimos 3 versículos que leímos, que habla de la homosexualidad, que habla de afeminados, de sodomitas y de lesbianismo. En esos 3 pasajes, junto a esos pecados de homosexualidad, lesbianismo, no sé si usted se dio cuenta, aparecen otros pecados. Mentira, robo, maledicencia, es decir, mal hablados. Aparecen otros pecados. Y sabe, nosotros debemos tomar una opinión equilibrada en cuanto a este tema. Y la Biblia establece que la posición equilibrada que debemos tomar es que la homosexualidad es un pecado. Nada más, nada menos. Ofende la santidad de Dios. Pero cuando nosotros vemos que esto está pasando en el país y trata de llegar a aprobarse el matrimonio civil igualitario, a veces nos rasgamos las vestiduras y salimos a las marchas y tratamos de defender a la familia y proteger a la familia, porque todo esto está en contra de la familia, y sí está en contra de la familia. Pero no somos nosotros, las familias heterosexuales, las que estamos dañando las familias. Cuando yo no cumplo el rol de esposo, que según el texto me dice, ama a tu mujer como a Cristo y santifícala. Y cuando la mujer no cumple el rol de las casadas, estén sujetas a sus maridos en todo, nosotros estamos dañando al matrimonio, al hogar. Entonces a veces cuando vemos algo tremendo como lo que está pasando, tratar de aprobar el matrimonio civil igualitario, nos rasgamos las vestiduras y salimos a marchas y tiramos piedras porque ellos están dañando, están tratando de dañar nuestros hogares. Pero hermano, cuando tú y yo no somos los esposos que debemos ser, y cuando tu mujer no eres la esposa que debes ser, tú eres responsable de dañar tu hogar. Así es que, ¿con qué autoridad abrimos la boca? Salimos a marcha siendo muchas veces nosotros los que estamos dañando nuestro hogar.
Sabes, por supuesto, la educación de los hijos es importante. Y la Biblia en este mismo contexto nos da instrucciones precisas y claras de lo que tú y yo deberíamos hacer. Y ahí en Efesios capítulo 6, el verso 1, observa en tu Biblia lo que el texto dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El versículo 4 está copiado en la pantalla, para que te fijes en algunos detalles importantes que hay que enfatizar. Y vosotros, padres, observas que la palabra padre y madre aparece en el versículo 1. Es interesante que el autor bíblico, que el apóstol Pablo, no utiliza la misma palabra griega utilizada en el versículo 1, escoge otra palabra griega para traducir padres. Y aunque en el español nosotros no vemos esa diferencia, en el original sí está. Esa palabra se refiere a los papás, a los hombres, no a la mamá. La mamá puede hacer mucho en la casa y es una ayuda idónea en el tema de la educación de los hijos, por supuesto, pero desde la perspectiva de Dios, somos nosotros los hombres, los padres, los responsables de criar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y para que nosotros no basemos nuestra crianza en nuestras propias ideas, el texto bíblico nos da instrucciones precisas de qué es lo que nosotros deberíamos estar haciendo como papás. No provoquéis a ira. Gracias por cambiarle el color. No provoquéis a ira. ¿Hay en tu hogar reglas absurdas que ni tú cumples? ¿Estás tratando de obligar a tus hijos a que lo hagan? No provoquéis a ira. ¿Qué nos dice? Criadlos. Y esta palabra criarlos engloba tres pensamientos: alimento, entrenamiento y afecto. El papá, nosotros los papás somos los responsables de alimentar, entrenar y dar afecto. No una de las tres, no las que nos sea más fácil para nosotros. No basta con trabajar un montón en la oficina y tener los recursos para dar de comer a nuestros hijos. Es importante, pero no es lo único que está incluido en la crianza. Entrenamiento. En la palabra entrenamiento está una parte teórica y una parte práctica. No aprendes a ser buen futbolista tomando un curso teórico para saber todas las reglas. El entrenamiento incluye la parte teórica y la parte práctica. Debes patear el balón para saber qué tan malo eres. Entrenar. Es responsabilidad de nosotros los papás. Afecto. A veces no sale en nosotros los hombres de manera natural esto. Y yo me pregunto, ¿quién está destruyendo la familia? Es fácil rasgarte las vestiduras y reclamar afuera, en marchas. Y está bien. Y lo que están haciendo es incorrecto, es pecaminoso, claro que sí. Pero muchas veces el enfocarnos en lo que está sucediendo nos hace olvidar que nosotros delante de Dios como papás somos responsables de criar a nuestros hijos, alimentarles, entrenarles y darles el afecto que necesitan. ¿Quién es el culpable de que la familia esté así? El texto continúa diciendo algunos detalles más. Disciplina. Esta palabra en la Biblia es utilizada para describir tres cosas: educar, instruir en justicia y castigo.
Papá, ¿tú educas a tu hijo en casa? No es. Está en un colegio caro. Estoy pagando un montón de plata para que le eduquen. La iglesia a la que voy debe educarle. El grupo de jóvenes de la escuela dominical. Papá, esa no es responsabilidad ni de la iglesia ni de la escuela. Es nuestra. Nosotros educamos, nosotros criamos a nuestros hijos, nosotros educamos a nuestros hijos. Es interesante la frase instruir en justicia. Tú y yo como papás necesitamos abrir la Biblia y conocer la palabra de Dios y conocer las escrituras, porque si queremos instruirles en esta justicia, en la justicia de Dios, necesitamos conocer y vivir de acuerdo a estos principios para luego enseñar a nuestros hijos con la voz, pero sobre todo con el ejemplo. Hay castigo cuando el hijo no cumple los principios de la casa. No es que se va a traumar. El castigo es una expresión de amor, no de ira, no de odio. Hay disciplina. Pero sabes, después dice amonestación. Y la palabra amonestación significa consejo advirtiendo el peligro. Tu papá, nosotros los hombres, los papás, somos los que necesitamos advertir a nuestros hijos en cuanto a las diferentes cosas. Tú y yo necesitamos enseñarles acerca de el sexo fuera del matrimonio como pecado. Tú y yo necesitamos educarles acerca del matrimonio civil igualitario. Tú y yo necesitamos advertirles de los peligros de una sociedad que no teme a Dios, tú y yo. Amonestación. Pero observa la última frase. Amonestación del Señor. Y sabes, cuando nosotros criamos a nuestros hijos, a veces esa crianza se basa en nuestra experiencia, en nuestro buen juicio, en lo que aprendimos cuando nuestros padres nos criaron. Y aunque hay cosas buenas, el criterio para criar a hijos debe salir de la Biblia. Amonestación del Señor, no tuya. Amonestación del Señor. Esta palabra de Dios debe ser la que me da parámetros a mí para saber cómo educar a mis hijos, cuáles son los conceptos y los principios que ellos deben tener. No reglas absurdas. Crianza. Dar de comer. Entrenar en la teoría y en la práctica a los hijos. Darles el afecto que ellos necesitan, educarlos, instruirlos en la justicia de la palabra, castigarlos cuando ellos van en contra de esos principios, darles consejos advirtiéndoles del peligro y todo eso basado esa enseñanza, no en mi buen juicio, en mi experiencia, en la información que yo tengo, sino basado en la palabra de Dios. Sinceramente, hermano, ¿quién está destruyendo a la familia? ¿Eres tú? Como papá que no está cumpliendo el rol. ¿Quién está destruyendo a la familia? Es fácil rasgarse las vestiduras y salir en marchas. ¿Quién destruye a la familia? Cuando papá y mamá no cumplimos con el rol. Nosotros somos los que destruimos la familia. ¿Sabes todo lo que ha pasado en nuestro país y lo que seguirá pasando? Puede intranquilizar tu corazón. Me ha pasado a mí,
pensar en todo esto y en estudiar esta semana para poder entender lo que está pasando, desde el aspecto legal y desde el aspecto bíblico. Pero ¿sabes una cosa? Dios es un Dios soberano. Es un Dios que está en control. Así es que independientemente de lo que pase, si la ley se aprueba o no, nosotros sí como ciudadanos somos responsables de afirmar lo que creemos, por supuesto que sí. Así es que sí hay lugar para salir en las marchas y todo eso si tú así lo decides. Pero aun cuando se apruebe, Dios está en control. Y a quien le están atacando es a Él. Es el modelo perfecto del hogar y de la familia que leyes humanas y grupos de minoría están tratando de atacar al modelo de Dios. Así es que yo debo hacer mi parte como papá y mamá y confiar que Dios está en control, que Dios es soberano y que lo que llegue a pasar no va a escapar de la soberanía de Dios. Hagamos lo que tenemos que hacer como ciudadanos y como familias, pero no siempre la ley del hombre se va a alinear a la ley de Dios. Y lo que necesitamos hacer es confiar que nuestro Dios está en control. Oremos. Padre Celestial, admitimos delante de ti nuestros temores, nuestra preocupación por lo que está sucediendo en nuestro país. Pero Padre, te agradecemos porque tu palabra establece claramente nuestra manera de reaccionar ante esto. Padre, gracias porque tú estableces en tu palabra que la homosexualidad es un pecado. No es una preferencia, no es un derecho, es un pecado. Y nuestras sociedades han descendido tanto, Señor, que lo que tú llamas pecado ahora es un derecho. Padre, ayúdanos a actuar como ciudadanos responsables. Ayúdanos a actuar, Padre, sobre todo como creyentes responsables, donde sabemos que delante de ti nosotros tenemos la responsabilidad, padres y madres, de criar a nuestros hijos bajo tus principios, bajo tus criterios. Nos has mostrado, Señor, que hay un énfasis grande en nosotros los papás, los hombres. Ayúdanos, Señor, a no enfocarnos en otras cosas importantes y olvidarnos que lo esencial es nuestro rol como esposos y nuestro rol como padres. Ayúdanos a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Padre, yo te pido
por la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Y Padre, confiamos que tú estás en control. Y si la ley humana se alinea a lo que tú deseas, o si la ley humana va en contra de lo que tú dices, nuestra confianza está en ti, Señor. Tú tienes el control. Ayúdanos a ser familias y hogares ejemplares que muestren ese modelo perfecto de esposos y de padres. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es tu caso, y tú quieres permitirme orar, puedes levantar tu mano. Con eso me estás diciendo: vengo por primera vez, pastor. Ore por mí. Gracias, veo arriba su mano. ¿Alguien más por primera vez? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Para las personas que nos visitan, en un momentito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas, puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar, le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. Si además de orar quiere darnos el privilegio de poder conversar un momento con usted, con toda confianza, venga, en este momento pase, denos la oportunidad de conversar. No se sienta presionado, si no lo quiere hacer, está bien, pero si quiere hacerlo, siéntase en la libertad de pasar. Gracias por ser el primero. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias también por las personas que nos visitan. Te ruego, Padre, si todavía no te conocen como Salvador, yo ruego que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a enfocarnos en nuestro hogar. En medio de nuestra imperfección, ayúdanos a ser los esposos que debemos ser, los padres que debemos ser. Ayuda a nuestras esposas a ser las esposas que deben ser y las madres que deben ser, Señor. Yo pido tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Sea tu presencia, solo tú eres digno de reverencia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, mas mi casa y yo serviremos al Señor, serviremos al Señor. Postraremos
Señor. Unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en el Señor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Oh, más mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Serviremos al Amén.